Y comenzamos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días y bienvenidos a Dev Insider, este espacio donde nosotros tomamos un tema en específico y lo desmenuzamos para que tú te puedas llevar el máximo valor, para que te puedas llevar esos tópicos más importantes y que lo puedas aplicar en tu día a día. El día de hoy vamos a hablar junto con José, que es coach de PNL, coach financiero, y nos va a poder ayudar para poder saber acerca de este tema que es tan importante, que muchos creemos que ya sabemos, pero puede que no lo sepamos tan bien. Así que vamos a hablar el día de hoy acerca de educación financiera. Recordarte que este podcast llega gracias a Dragon IT. Si necesitas desarrollar tu página web, desarrollar tu e-commerce o desarrollar algún otro producto de software, puedes comunicarte cuanto antes con Dragon IT a nivel Latinoamérica y si eres de Perú tienes un 50% en descuento en la próxima asesoría. Muy buenas tardes, muy buenas noches en verdad por la hora. José, ¿cómo estás? Encantado de tenerte aquí en este espacio. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Excelente, muy buenas días, tardes, noches aquí a los oyentes. Pues, de verdad, súper genial aquí de participar. Gracias por la invitación. Y pues, listos para ahí brindar algunos consejos, no conceptos, sí, más importante, cosas aplicables, ¿no? Acá a los oyentes para que puedan mejorar sus finanzas, especialmente en estos tiempos, ¿no? Después Cuéntanos del un poco COVID. acerca de ti. ¿Cómo comenzaste en esta carrera del PNL, desarrollo personal, desarrollo financiero? ¿Cómo te llamó la atención para poder entrar ya a este tema que nos toca el día de hoy? A ver, en mi caso yo comencé en esto desde los 17 años aproximadamente, en lo que es tema de finanzas personales, educación financiera, a raíz de lo que es Robert Kiyosaki, ¿no? Fue lo que me Ujú. impulsó a investigarme de esto. De ahí pasando por otros mentores también, tipo T. Harv Eker, entre otros también ya más conocidos y locales como Dreyfus, Jürgen Klarik, entre otros. Fui avanzando, aprendiendo lo que es el tema de finanzas personales, educación financiera, y también me llamó ya la atención algo más específico como el coaching, hace aproximadamente unos 3 años, certificándome por la IBNLP, que es la asociación de PNL y coaching más antigua del mundo, que pues tiene presencia en más de 130 países, ¿no? Para poder así ayudar con más claridad a mis clientes y pues tengan también ese respaldo que a veces buscan, ¿no? Wow, súper interesante. Pues bien, entonces vamos a comenzar a desmenuzar este tema. ¿Qué nos puedes comentar a primera instancia acerca de educación financiera? ¿Cuándo uno comienza a ver el tema de educación financiera? ¿Antes de que sea mayor de edad? ¿Después de que es mayor de edad? ¿Cuándo en específico se podría decir que nosotros comenzamos o deberíamos comenzarnos a preocupar de tener una buena educación financiera? Por ejemplo, yo he visto en el caso de los libros de Robert Kiyosaki, que tiene libros tanto dirigidos para padres que enseñan de manera lúdica a que ellos puedan comenzar a saber cómo se maneja el dinero, qué es el dinero. Claro que sí. Pues para empezar, la educación financiera debería darse desde muy niños en realidad, ¿no? Lamentablemente en nuestro país pues no existe esta asignatura, por llamarse así, ¿no? En las escuelas, colegios, ni siquiera en universidades, ¿no? Ni mucho más adelante. Cuando uno quiere aprender tiene que recurrir, tal como comentamos antes, a los libros, o tal vez buscar un curso especializado, ¿no? Por internet, ahora que está de moda, o tal vez en manera presencial con algunos mentores que enseñan esto, pero debería ser algo que se incluya desde pequeños, porque lamentablemente, pues si no te educas en lo que es la educación financiera, acabas adquiriendo algunos patrones de gastos de dinero, patrones comunes de la gente, priorizar caprichos, ¿no? También mal uso de lo que es deudas, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros que al final, pues, hace que, tal como dice Robert Kiyosaki, caigamos en lo que es la carrera de la rata, ¿no? Que es solamente estar trabajando para pagar deudas y pues quedarnos sin dinero, y como ya no tenemos dinero, seguir trabajando. Y quedamos en ese ciclo interminable hasta que, pues lamentablemente, se jubilan, ¿no? Estamos hablando de llegar a los 65 años con ese ciclo. Y aún así, después de haber incluso haberse jubilado, pues tienen unos ingresos que lamentablemente en el país, aquí en Perú, pues el tema de jubilación es muy bajo, ¿no? Los ingresos de jubilación caen mucho, y con eso no se pueden sustentar las personas, tienen que a veces seguir trabajando, inclusive, o depender de los hijos. Pues ahí ya se dan cuenta que es, por decirlo así, demasiado tarde. Sí, mucho uno lo ve en su día a día. Muchos de los compañeros que tenemos, pues, por ejemplo, tienen sus papás que muchos
por ejemplo, yo he visto esto más en la parte de los jubilados retirados de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que ya está jubilado o retirado, pero de igual manera necesita seguir trabajando para pagar sus gastos, para pagar colegiaturas de los hijos, algunos hijos que son más jóvenes, se montan a hacer Uber, a hacer seguridad, a tener otro empleo, ¿no? Porque el mismo sueldo que le da ese retiro que tienen no alcanza en verdad para lo que antes sí servía. Claro que sí, esos temas de retiro ya ahora mismo, tal como lo dice Robert, ¿no? Y eso lo dijo él hace ya, ¿cuántos años? Pues más de 15 años, 20 años que tiene su primer libro. Aspirar a una jubilación ahora es un error garrafal, ¿no? Es un error completamente loco, no tiene sentido esperar una jubilación que pues te da, no hablamos de la mitad de lo que necesitas para vivir, no, no te alcanza ni siquiera para pagar un alquiler o algunos gastos básicos. Bien, sin hablar del tema de salud, ya que pues cuando uno está avanzado de edad, pues los gastos de salud también son muy altos, entre otras cosas, ¿no? De verdad que la esperanza que antes tenían, ¿no? Que tal vez funcionaba hace unos años, hace muchos años atrás, de la jubilación y pues ahora gozar tus años dorados después de tanto trabajar, ya se ha vuelto una pesadilla más bien para las personas. Correcto. En este caso, para poder ir continuando con este tema, entonces, muchos pensamos, como le decía al comienzo, que en la escuela ya te enseñan acerca de economía, acerca del dinero, en este caso, la parte de, sí, economía como tal vez un poco de finanzas, pero en sí, ¿qué es la educación financiera? Porque como tú lo dices, y como yo también lo sé, no hay como que un curso de educación financiera en escuelas o universidades, sino que lo abordan más de una parte técnica, en el sentido de saber qué es un pasivo, qué es un activo, hacer un balance general, pero creo que no se va más allá. Entonces, explícanos un poco exactamente qué es educación financiera. Bueno, pues la educación financiera se podría decir que, bueno, en simples palabras, parece ser que es un conjunto de conocimientos que por lo general abarcan lo que es la educación financiera personal, ¿no? Conocido como finanzas personales principalmente, orientado a lo que es la persona. Bueno, persona me refiero a las finanzas propias, por eso se llaman finanzas personales. Lo que se suele ver en otros sitios, generalmente, incluso yo he estudiado administración, ¿no? Contabilidad y en esos cursos, economía, etcétera, incluso en la universidad, son cosas macro, ¿no? Macroeconomía, microeconomía, cosas país, etcétera, o tal vez cosas empresariales, que eso sí son muy útiles, pero sin embargo, pues no son aplicables a lo que es la persona o las finanzas propias. Por eso, pues, lo que es la educación financiera es un concepto que abarca diversos temas relacionados con estas finanzas personales, por ejemplo, planificación financiera, un ahorro correcto, el tema de inversiones, por ejemplo, crear activos financieros que te generen ingresos pasivos, también el correcto endeudamiento, hacer un presupuesto correcto, entre otras cosas, especialmente también la mentalidad, ¿no? Lo que es la mentalidad de dinero, emprendimiento y muchos otros conceptos que están íntimamente relacionados para que la persona pueda saber manejar correctamente su dinero y pues destine, ¿no? Destine este dinero cuando le ingresa por un flujo correcto, porque lamentablemente lo que suele pasar en la mayoría de los casos, estas personas que no tienen ingreso o que no tienen educación financiera, perdón, pues este ingreso al llegar al bolsillo, lamentablemente pareciera como si se hiciera humo, ¿no? Pasan unos días y ya no hay el dinero, porque se destinan principalmente a pagar todos los gastos y algunas deudas y ya no alcanza, ¿no? Entonces, vemos que, por eso, como dije antes, caen de nuevo en la carrera de la rata, ya no tengo dinero, entonces tengo que seguir trabajando. Y no hay ahorros, o si hay ahorros son muy pocos, mínimos, que no permiten crecer, no permiten que tú crees algún ingreso pasivo, no te permiten emprender, no te permiten, pues, tener esa libertad que tanto quieres, ¿no? Y está Entonces, este meme que dice de estoy yendo a trabajar porque debo el sueldo que ya me gasté. claro, sí, de verdad que sí, 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 suele pasar mucho. Estamos hablando que, según estadísticas, pues aquí del Perú, creo que más del 89% de peruanos están viviendo del día a día. Eso se vio bastante en el COVID, ¿no? O sea, vivir del día a día, pues, no es lo que significa exactamente esto, ¿no? Justo lo que trabajas, te lo ganas, te lo gastas el mismo día y ya no tienes nada Marchas para el día por siguiente día. día. Marchas día por día. Y había una estadística que vi, yo me acuerdo en el diario de gestión, justo cuando se vio en el COVID, que igual, ¿no? Justo por eso, pues, decían que menos del 5% de peruanos tenían ahorros para sobrevivir un año. Estamos hablando que la verdad es bastante, bastante baja la cifra. Es algo justo preocupante por el tema justo de la educación financiera, ¿no?
Y un año para todos esos que no, que no llegan ni a fin de mes, que eso Sí, que ese es el tema, es muchas veces no muy llegan. complicado, ¿no? Y la Sí, gran mayoría de peruanos viven por encima de sus posibilidades. O sea, estamos hablando que acaban gastando más de su sueldo todos los meses, justo sí. por el tema del fácil acceso ahora que tiene el tema de los créditos, ¿no? Tarjetas de crédito y otras cosas mal usadas que al final te acaban comiendo los intereses, como se dice, ¿no? Coloquialmente. Y al final, pues acabas pagando cosas por el triple, el cuádruple, justo por el tema del error de la educación financiera, ¿no? Porque era aparentar y muchas cosas que tal vez vamos a ir tocando más adelante. Sí, porque eso bien yo lo he visto, que por ejemplo está bacán, o sea, irse al concierto, ir a a la vacación, irte, no sé, a Máncora, o tal vez a Cusco, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, ve los estados, ¿no? Qué bacán, ¿no? Se está divirtiendo, pero sí lo he visto también de amigos que eso lo pagan al tarjetazo y luego están lamentándose, ¿no? De, oye, cómo quisiera seguir viajando, no, pero ahora tengo que pagar lo que ya saqué, ¿no? Porque me lo merecía muchos dicen. Pero ve sus caras y dice, "Ta madre, cómo me lo hubiera ahorrado mejor? Pero ya está hecho. No, así que Es, vamos a continuar con el script que tenemos. Entonces, uno de los primeros puntos que uno ve al momento de comenzar a estudiar acerca de esta educación financiera, que como tú lo dices son finanzas personales, y en muchos casos son más personales que un tema de finanza como tal. Vamos a ver la parte de presupuesto, que creo que es uno de los pilares más básicos. sí, el presupuesto, pues en simples palabras, es eso de la capacidad de uno tener un detalle, una planificación detallada, ¿no? De presupuesto de lo que son ingresos y gastos. Esto se ve, el flujo de ingresos, todos los ingresos que tenemos, que lamentablemente, como hablamos antes, para la mayoría de peruanos es solamente el salario, y todos los gastos que tenemos, ¿no? Dividiendo estos gastos como gastos fijos y gastos variables para poder administrar muy bien nuestras finanzas. Los gastos fijos, estaríamos hablando que, pues, por ejemplo, si pagas un alquiler, ¿no? Que cuesta, por digamos, 500 soles, pues es un gasto fijo, porque todos los meses vas a estar pagando estos 500. Tal vez también tienes otros gastos fijos, como el internet, la luz, que es variable, pero se puede considerar casi fijo porque tiene un promedio mensual, ¿no? Casi siempre vas a gastar lo mismo, poquito más, poquito menos el agua, igual el gas, entre otras cosas, ¿no? Servicios, tal vez pagos si tienes hijos de colegios, universidades, entre otras cosas, considerarlas muy bien. Y pues lamentablemente estos gastos fijos, pues al ser fijos en su propia naturaleza, no se puede modificar mucho, ¿no? Muy difícilmente puedes prescindir de uno de estos, salvo sea pues internet, tal vez, pero el internet es muy importante ahora, casi nadie sacrificaría el internet. La luz, el agua, pues son cosas que los que tienes que vivir, si estás pagando una universidad, pues tienes que seguirlo pagando. Pero principalmente los gastos variables viene la cuestión. Porque estos gastos variables generalmente son, pues, de cosas que a veces uno no necesita. ¿No? Estamos hablando de unos caprichos por ahí, dulces, o comer mucho en la calle, por ejemplo. Si no estamos, no estamos ganando bien, pues la comida en lo que es la calle gasta mucho dinero. Estamos hablando de tal vez no planificarnos bien nuestra movilidad, si no tenemos la capacidad de, y tal vez salimos tarde y salen ahí unos taxis extra que nos mueven un poco el presupuesto, y también tener, aparte de esto, presupuestar un fondo para emergencias, ¿no? Porque a veces uno tiene pues un auto, un scooter, una movilidad, como me pasó a mí, por ejemplo, que si no tienes ese fondo, pues te pasa algo y de ahí, no sé, se rompe una llanta, etcétera, y salen gastos imprevistos, ¿no? Que también puede ser de salud, Ujú. etcétera. Entonces, tener bien Como la vez planificado. que te pasó el tema de la grúa con tu carro. Claro, por ejemplo, hay personas que les puede pasar esto y si no tienes previsto un fondo de emergencias, pues lamentablemente te comienzas a endeudar y ahí ya comienza la bola de nieve. Sí, sí, sí. Pero, y en ese caso, tal vez de alguno de los clientes que tú has tenido, personas que has podido ayudar hasta el momento, eh, cómo se manejaría, digamos, una persona que ya se ve endeudada hasta el cuello y está viviendo en esta parte de la bola de nieve? O sea, creo yo que una de las primeras partes sería darse cuenta de que ya estamos ahí, ¿no? Pero ¿cuál sería el paso número dos? Primero, como dices, ¿no? Darte cuenta, porque lamentablemente muchos no son conscientes hasta ya muy tarde. A veces nunca, a veces hasta que ya se van, ¿no? Hasta que ya se van del plano, ¿no?
Muy importante ser consciente, serte consciente de que estás atrapado ahí en esta carrera. Dos, bueno, dependiendo de lo que, depende mucho, ¿no? Del estadio actual de la persona. Si son deudas, por ejemplo, estamos hablando de si está bien deudas, pues hablando, luego tenemos que ver si son deudas bancarias, deudas no bancarias, cómo han sido compuestas estas deudas, con qué, si son, por ejemplo, con hipoteca, si tienen algún aval, si tienen cosas así, para ir viendo cómo se pueden manejar, ¿no? A veces también son deudas no bancarias, ¿no? Son deudas a familiares, amigos, lamentablemente incluso a veces a algunas mafias, ¿no? Entonces tenemos que tener esas cosas que son un poco delicadas. También ver de dónde podemos acortar algunos gastos. Y mucho, mucho más importante que todo esto es ver la forma de aumentar los ingresos. Porque lamentablemente hay dos formas, ¿no? Como se dice, de solucionar una situación, ¿no? O gastas menos o ganas más. No ganas más. El tema de Sí. gastar menos es que es bastante, como veíamos antes, es bastante limitado. Por ejemplo, supongamos que yo gano 2.000 y no sé, me gasto 1.000, ponte 1.000 de fijo y 1.000 de variable. O sea, lo máximo que voy a poder reducir van a ser los 1.000. Así quiera, no voy a poder reducir más de 1.000, ¿no? Y eso que ya se tendría que vivir literal con, no sé, Sí, porque al, con al sopitas en final internet, ¿no? son gastos fijos, tanto la parte de la comida. Ahora el Claro, internet, que ya muchos trabajamos con el teletrabajo, no sé, hacemos contenido de marketing, trabajamos algún tipo de nuevos trabajos que le llaman, ¿no? Que son virtuales, como o los mismos programadores, por ejemplo, ¿no? Que bien puedo yo ganar muy bien, pero estar muy endeudado. De igual manera necesito sí o sí pagar el internet, tanto como el agua, la luz y la electricidad. claro que sí, Bruno. Por eso, muy importante, lo que sí es enfocarte en generar más ingresos, porque no hay otra forma. El tema de generar más ingresos es algo crucial. Crucial, 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 que vamos a ir detallando tal vez más adelante, ¿no? Un pequeño camino ahí. Claro. Pues bien, entonces hasta aquí hemos tocado algunos puntos, como es la parte del manejo de la deuda. Entonces, pasemos a hablar exactamente a lo que es la mentalidad, porque muchos creemos que la parte de finanzas habla de que nosotros podamos tener un correcto balance de lo que nosotros ganamos y gastamos y llevar cada uno de los soles que nosotros podamos tener o dólares de manera minuciosa. Pero más allá de hacer un correcto conteo, sumar, restar o llevar un presupuesto de lo que nosotros podemos tener al mes, como lo decía acá el compa José, y como también yo lo estoy mencionando, muchas veces es más un tema mental el que tenemos por las decisiones que vamos a tomar más adelante con el dinero. Así que vamos a darle, vamos a continuar con esto. Nos decías, José, la parte de la mentalidad que nosotros debemos tener. Claro que sí, Bruno. Tal como comentábamos antes, la mentalidad es algo muy, muy importante porque la principal diferencia entre lo que son, bueno, las personas ricas y las personas pobres o de clase media, tal como menciona Robert Kiyosaki, en su libro es la mentalidad, ¿no? Que llama la mentalidad rica, o lo que los ricos le suelen enseñar a sus hijos acerca del dinero, ¿no? Empezando, por ejemplo, el tema de lo que es el enfoque en activos. Por ejemplo, una mentalidad de riqueza es una mentalidad construida, no, mejor dicho, una mentalidad de riqueza es una mentalidad enfocada a construir activos, siempre a construir activos. Esos otros activos, pues, son inversiones en diversos instrumentos financieros, llámese bonos, bienes raíces, etcétera, que te van a generar ingresos pasivos, que son ingresos que no dependen de tu trabajo a lo largo del tiempo. Sin embargo, la mentalidad, pues, pobre de clase media, lo que busca es el enfoque en ingreso lineal. ¿Qué es el ingreso lineal? Pues es un ingreso de un salario, ¿no? Mientras más trabajas, más ganas. Entonces, eso está bien al inicio, obviamente, como les comentaba antes, porque tienes que aumentar tus ingresos. Pero el tema es que estas personas solamente se enfocan ahí y van pasando de esto a otro trabajo donde les paguen más. Y de ahí buscan otro trabajo donde también les paguen más y otro trabajo donde tal vez les paguen más. Entonces van subiendo solamente esto de acuerdo pues a la disponibilidad de mercado. Y aparte de ello, pues como subes sus ingresos, lo que pasa es que si tú tienes una mentalidad pobre de clase media, también suelen subir tus gastos. Porque pues al tener más ingresos, lamentablemente deciden por el corto plazo, por el tema de comodidad y facilidad, y pues dicen, ya no quiero vivir tan lejos, ahora quiero un poco más cerca, o tienen acceso a líneas de crédito y pues se endeudan para un automóvil, por ejemplo, o una casa, no una casa pues que piensan que antes se vendía como un activo o un sueño, ¿no? Ahora lamentablemente pues son hipotecas que te agarran por muchos años, estamos hablando de 15, 20, 30 años,
de deuda, y lamentablemente pues así comienzan a crecer esas deudas, ¿no? Mientras más ingresos ganas, más gastan y al final se quedan con lo mismo, ¿no? Pueden ganar el doble o el triple, pero si sus gastos también suben al doble o al triple, no tienen estos ahorros. Y van ahí pues avanzando con eso. También aparte de una parte de de la mentalidad rica es, por ejemplo, tomar riesgo, ¿no? Tomar riesgos justo para tener esas inversiones. La mentalidad pobre de clase media no le gusta el riesgo, sino le gusta la seguridad. Por eso busca un trabajo que tenga beneficios, un trabajo que le dé vacaciones, ETS, ¿no? Para la jubilación, etcétera, y están enfocados en eso. Mientras una mentalidad rica está buscando siempre un poco de riesgo controlado, pero buscando esa libertad, ¿no? La libertad, no la seguridad, sino buscan la libertad. Mientras lamentablemente esta mentalidad por el que se vaya buscan la seguridad, por eso los ahorros van al banco, ¿no? Suelen estar ahí el plazo fijo, que no pagan prácticamente nada. Y lamentablemente, pues es el dinero que se va estancando, sumado a lo que es la inflación, pues suele ser uno de los peores errores que cometen estas personas, ¿no? Y el ahorro también, porque el ahorro es algo muy bueno, sí, pero lamentablemente en la clase pobre o de la clase pobre directamente no ahorra, porque no tienen. Y la clase media, pues el ahorro es sin propósito, ¿no? El ahorro solamente van a ahorrar ahí por si acaso, que está bien, o sea, a tener un ahorro, pues está bien. Pero el tema es que al ahorro se vaya acumulando, acumulando. He visto varios clientes que tienen ahí sus ahorros acumulados 10 15 años, que va creciendo, pero al final para nada, ¿no? O sea, digo, ¿y para qué estás ahorrando? No sé, porque ahorrar es bueno, me dicen, no, así me dijo mi familia, pero no tiene un objetivo, no tiene un objetivo claro. Mientras las personas ricas ahorran un objetivo y bien llegan al punto, por ejemplo, dicen, voy a ahorrar, no sé, 5.000 para invertir en tal cosa, entonces ahorran a los 5.000 y ahí sale eso y se destina a que vaya creciendo en otros sitios y de ahí sigue de nuevo, pues otro ahorro con otro objetivo, otro ahorro con otro objetivo. Y así hay muchas variables, pues que diferencian esta mentalidad rica de la mentalidad pobre y de clase media. Y es muy importante cultivarla, porque si tú cambias los conceptos del dinero que tienes en tu mente, pues se van a reflejar en el mundo exterior. Primero siempre se cambian los conceptos mentales. Y lamentablemente, pues los que nos han enseñado estos son nuestros padres, que obviamente nos querían cuidar y querían lo mejor para nosotros, pero muchas veces nos han transmitido los errores o creencias limitantes acerca del dinero, como por ejemplo que el dinero es malo, que el dinero es sucio, ¿no? Que el dinero pues no se destruye a la familia, tantas cosas que se suelen escuchar por ahí. Y pues la mente acepta eso y de grande no sabemos por qué no tenemos dinero, que se nos va de las manos, ¿no? Son cosas que debemos ir analizando y hacer introspección porque tal vez alguna creencia prestada está por ahí en nuestra mente que nos está impidiendo crecer financieramente. Claro, claro, es muy curioso cómo la parte de cómo nosotros podemos pensar afecta a la realidad que nosotros vivimos al final. Cómo tú te organizas mentalmente o cómo tú te tienes un esquema de cómo vives y hacia dónde diriges lo que estás ganando, lo que al final te permite tener una mejor calidad de vida y aprovechar los recursos que tú tienes. Por ejemplo, si tú priorizas que, no sé, no vas a comer o no vas a disfrutar tanto de la vida porque vas a ahorrar un tanto por ciento de lo que tú estás ganando para más adelante, no sé, comprar mm, 500 soles tal vez que ahorres un mes en mercadería de algo y luego lo revendes, pues ya puedes tener un margen adicional aparte del trabajo que tienes, ¿no? Como justo José lo está diciendo, tener un margen que al final, un ahorro que al final no simplemente sirva como algo que tienes guardado bajo el colchón, porque muchos, y ya nos hemos dado cuenta, no solamente aquí en Perú, sino a nivel Latinoamérica, que el dinero que nosotros tenemos pierde valor. Y ya no hablemos solamente del dinero de nuestra moneda local, sino también el dinero que nosotros podemos ahorrar en dólares, en euros, van fluctuando o van cambiando y al final ya no compran tanto como nosotros podíamos tener en cuenta al momento de que ahorramos ese dinero, ¿sí o no? Claro que sí, ¿no? Especialmente ahora que estamos, ¿no? Después del COVID, el tema del dólar ha caído mucho el euro igualmente. Incluso últimamente ahorita el dólar pues está ahí, tiene unos remesones por algunas noticias del Fondo Monetario Internacional y todo. Y al final son papeles, ¿no? Justo, Robert, que sea, que dice esto, el dólar es un papel, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con ese papel? ¿No? Al final, de la noche a la mañana, ya hemos vivido esto en el Perú, no, sin irnos a los dólares, vámonos a los soles nada más, ¿no? O sea, ¿qué pasó, no? Con el Fujishock, cosas así, uno no Los sabe que cambios si de los mañana vamos a intis a despertar. soles, al nuevo Sí, o sol. sea, uno no sabe si mañana vamos a despertar y se le ocurrió a la presidenta crear una nueva moneda y ya, y tus soles no valen nada, no puedes comprar un carro de leche con eso.
porque Uf, esa es la libertad de las monedas, pues, ¿no? De las monedas que están gestionadas por los gobiernos, lamentablemente. sí, Mientras si tienes mercadería, pues al menos tienes algunos activos, esos activos automáticamente pasan de valor a la nueva moneda. sí. Entonces, lamentablemente el Siempre, papel, siempre he dicho, por ejemplo, que a mí me gusta bastante el tema del dinero y ahí también entra la parte de lo que son los marcos mentales que nosotros podemos tener, como que eso es ser ambicioso y eso está mal porque al final el dinero te corrompe, porque al final el dinero es algo malo y yo soy mejor porque dentro de mis marcos morales yo soy humilde porque no tengo demasiado dinero. Y no, yo de verdad lo digo abiertamente, a mí me gusta el dinero, pero más que el dinero en sí como papel o como moneda o como oro, es la habilidad de poder generar. Y yo, eso es parte de lo que admiro mucho en las personas. Por ejemplo, yo admiro mucho a los comerciantes que al final tienen o ponen un negocio, por ejemplo, los de mesa redonda o los mismos productores en las chacras, que al final, sin saberlo, sin estudiar tanto el tema de educación financiera, tienen esa noción de cómo poder generar ingresos y cómo maximizarlos. Al final es no la habilidad tanto de, bueno, sí también es una habilidad el saber mantener la cantidad de dinero, pero el saber generarlo es lo que de verdad a mí me llama la atención dentro de estos marcos mentales. sí, generar el dinero, bueno, justo un mentor mío decía, en realidad todos ganan dinero, me decía. O sea, generar dinero no es difícil. Lo difícil es mantener el dinero. Porque tal como comentas tú, ¿no? Tenemos un montón de comerciantes, un montón de agricultores, tema de comerciantes de Santa Anita, justo está ahorita el paro, por ejemplo, del mercado de Santa Anita, etcétera, que son muy hábiles generando dinero, ¿no? En un mercado se mueven millones de soles. Porque yo trabajo directamente con unos mercados, pero el tema es qué hacen con ese dinero, ¿no? Ahí va. O sea, ahí va la mentalidad, porque vos tienes crítica la mentalidad. Nada sirve que tú generes 10.000 soles, 15.000 soles, y después te vas a estar gastándotelo en cerveza, en fiestas patronales, en auto, sí, o sea, en cosas por ahí que no tienen sentido, ¿no? O sea, o bueno, alguna vez también, bueno, pues mandan a sus hijos tal vez a una universidad muy buena, que está bien, ¿no? Que les invirtieron los niños, pero en realidad no se invierte, ¿no? En construir una casa tal vez, pero para que vivan, ¿no? Pueden ser gastos extra, pagar más arbitrios, o como les digo, cambiar de sitio de vivir, o enviar a los hijos a otro sitio, bueno, está bien en cierta manera, pero se incrementan los gastos ahí, ¿no? Claro. Comprarse una tele más grande para el Y mundial, cosas. mucho de esto, lo que nosotros vemos es como que el comerciante o la persona, tal vez de una generación anterior, que en lo que sí está pensando es la comodidad. O sea, si bien tiene esa habilidad de poder ganar dinero, él más que todo está pensando en una comodidad para sí. Y porque entiende, yo he visto esto que pone al hijo en la universidad porque, ok, yo le estoy dando el estudio y ya él sabrá, ¿no? Porque él ya va a poder generar más no es tanto la idea de, voy a comprar un activo para que este crezca y para que esto me rentabilice, y así voy comprando otro y va creciendo mi patrimonio, voy guardando alguito, y así quiero estoy cómodo. Más es un tema, creo que viene por parte de esta mentalidad que tal vez se tenía en unas 2 o 3 generaciones de poder tener, estar tranquilo para el retiro, ¿no? Por lo que yo creo, no sé, esa es como una teoría mía de que ya no van más allá a comprar más activos, aunque algunos sí los hacen, algunos sí tienen esa idea de, no sé, voy a poner un negocio, pongo un barcito, abro una discoteca, porque algunos lo toman hasta como hobby, el hecho de conseguir o comprar activos. Claro que sí. Muchos sí, o sea, varios sí los tienen, como si no, pero encima está que la mayoría no, ¿no? Y muchos que sí los tienen, pues lamentablemente emprenden negocios, ¿no? Como dices, desde hobby. Y hay otro pequeño detalle también, ¿no? Cuando emprendes un negocio como un hobby, lamentablemente, pues se pierde mucho dinero en eso, quiebran, como dices tú, en un bar, ¿no? Te ponen un bar, pero ves ahí el dueño del bar tomando con los amigos, ¿no? Que ya no les cobra. Entonces, hay que discernir muchas cosas ahí, ¿no? Ha pasado, yo he visto personas eso, personalmente, y hay que discernir un poquito cómo es la amistad, los negocios, entre otras cosas, para que uno pueda seguir creciendo su capital, porque si no al final es capital perdido, ¿no? Capital perdido que al final no se llega a recuperar y pues cada vez que pasan los tiempos, como dice, las personas se hacen mayores y ya ese retiro soñado a veces no es tan soñado como parece, pues, ¿no? Y siguen trabajando hasta mucho más adelante, inclusive. Pues sí, 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 sí. Sí, eso es totalmente cierto. Entonces, justo también pasando ya a unos temas finales para ir cerrando con la parte del podcast que tenemos el día de hoy y hacerles un recuento.
Es la parte de la planificación para el futuro. Me decías que tú tenías algunas dudas con esa palabra, con ese tema, de planificar para el futuro o el pago de pensiones. Ah, bueno, planificar para el futuro, pago de pensiones, no. O sea, como les digo directamente, creo que eso ya todo el mundo lo sabe, ¿no? El tema, se ve tantas huelgas de los abuelitos, de la ONP, de la FP. El sistema de pensiones ahorita está quebrado en el Perú, eso creo que no es un secreto para nadie. Así que depender del Estado es uno de los peores errores que pueden tener en su vida. Hay cosas que incluso ya las mismas personas se han dado cuenta, ¿no? Dicen que mejor saco mi plata, por ejemplo, incluso en una FP, ¿no? Dicen, mejor saco mi plata del FP, decían en el COVID, dejen de darme mi dinero, y yo mismo lo construyo en mi departamento y lo alquilo. En cierta manera tienen razón, o sea, es un pensamiento, por decirlo básico, en cierta forma, pues tenemos que ver varios factores, pero aún así tiene mucha más razón que depender incluso de un sistema tanto como público o como privado, el FP. O sea, la planificación del futuro debería estar siempre en las manos de la propia persona, porque confiar tu dinero a otras instituciones, pues te puede facilitar un poco, pero al final no es tan redituable, ¿no? Aunque ahora, últimamente, con los últimos cambios que hubieron pues, gracias al coronavirus, se podría decir que en cierta manera, si no tienes esa actitud del ahorro, te gastas todo, y pues si tienes un trabajo fijo que te dé esa mano, ¿no? Que te automáticamente te descuentan, porque eso es por ley, ¿no? Ahí nada puedes hacer, no te puedes quejar, no puedes decir nada, porque así no quieras te van a descontar, pues elige la AFP, ¿no? Elige la AFP porque al final se va a ir ahí, y pues vas a poder retirar el 95% cuando te jubiles, ¿no? El 95% y de ahí pues vas a invertir en un activo que tú quieras, como dicen, un DEPA, etcétera, que te puede generar. Ahora, si que no estás en eso, ¿no? Y ya estás como independiente y demás, mejor tú mismo ir previendo para tu futuro, construyendo activos que aportando, porque también hay el aporte voluntario, no está el aporte voluntario, el FP, etcétera, pero no, si es voluntario, o sea, como independiente, sí no lo recomiendo para nada, porque es muy variable. Últimamente en el COVID se vio que las personas perdieron, ¿no? De sus fondos 15.000, 20.000, 50.000, entonces, porque se lo están dejando a otra persona. Y creo que es deber de cada persona aprender a manejar sus finanzas, ¿no? Porque dejarlo en manos de terceros al final trae algunas consecuencias que no son tan agradables. Eso es como que al final el tomar más responsabilidades en nuestras vidas trae más beneficios. Eso es lo que yo veo hasta el momento. O sea, no solamente en el tema de las finanzas, sino ya llevémoslo al tema de lo que comes, cómo te ejercitas, tanto cómo vives, ¿no? Cómo te manejas, cuanto mayor responsabilidad que nosotros podamos tomar. O sea, sí, es pesado, por supuesto que sí, estar todo el día pensando, ¿no? Y es una carga, o se siente así. Pero al final sí te retribuye, sí te da pues mayor tranquilidad y mayor seguridad en el tiempo futuro. Y aparte que uno cuando es más responsable, pues ve día a día los cambios, ¿no? Las tres áreas maestras, tal como comentas, tanto en la salud como en el dinero, como en el responsable de nosotros, pues. Si no, uno tiene que cultivar ese amor pues, con la pareja, con la familia, con los amigos, del dinero igualmente, como les digo, ser uno responsable porque al ser tú mismo responsable, pues estás ahí echándole el ojo, ¿no? Como hay un dicho que decía inclusive ahí los abuelos, ¿no? El ojo el amo engorda el caballo, decían. Entonces, ¿por qué es verdad? O sea, uno cuando ve, cuando está pendiente del negocio, cuando está pendiente de los ahorros, cuando está pendiente de las inversiones, pues se tiene este control, ¿no? Al final del FP, uno a veces ni cuenta se da su dinero el FP hasta que llega la jubilación. Pues estás ahí 30, 40 años que ni siquiera has visto tus fondos y a veces te das una sorpresa que no te esperabas, ¿no? Así que era muy recomendable que de preferencia sean muy independientes y gestionen ustedes mismos sus ahorros y sus inversiones para su futuro. Y pues, tal como mencionábamos antes, si estás enviando, tal vez tienes hijos, si tienes el plan de construir tus hijos y demás, pues para la universidad y demás está súper bien. Pero no tengan esperanza en eso, ¿no? Porque sé que puedes ganar un poquito, por ejemplo, esa es una mentalidad rica. Es una forma de pensar de los ricos, ¿no? Que dicen sus hijos desde los 18 son independientes, y yo los educo porque los amo, pero no para hacerlos responsables de mí, porque muchas personas, he escuchado muchas personas diciendo, ¿no? Estoy mandando a mi hijo a la universidad para que después me mantenga, ¿no? Me cuide, viejito. Obviamente sí o no, o sea, uno lo ve y dice, sí, tiene razón, deben cuidar los padres. Sí, probablemente sí, pero uno nunca sabe el futuro, ¿no? Y a veces las personas se confían de eso, y hay muchos casos que pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Puede pasar cualquier cosa, uno nunca sabe el destino, y pues ponen el 100% en eso y lamentablemente a veces salen decepcionados, ¿no? Así que siempre, por eso es muy importante uno se cargo de sus finanzas siempre, tener su bolsita ahí para el futuro. Claro. Pues bien, entonces
Ya para ir cerrando este podcast, ya para poder ir cerrando este tema, que por supuesto José nos va a acompañar para poder seguir todo una... creo yo que podríamos hacer todo una set de episodios como pequeños tips para poder mejorar esta salud. Igual, recuerden, José es coaching y les va a poder ayudar con una asesoría más especializada. Pero ya para poder ir cerrando, José, entonces, dame tú o danos a nosotros algunas conclusiones, un recuento de lo que hemos visto hasta ahora para poder, como bien lo decía al comienzo de este podcast, aplicarlo en nuestro día a día, ¿no? Bueno, a ver, unos tips. Bueno, el principal tip, ¿no? Sacado del libro lo que es, se llama El hombre más rico de Babilonia, ¿no? Un tip sería que lo lean. Me cuesta mucho este libro. Enseña mucho a gestionar lo que es el págate primero a ti, ¿no? El págate primero a ti es una de las cosas que aplican las personas ricas, que es de tus ingresos, ¿no? Por ejemplo, supongamos que ganas 1.000 soles, no sé, el sueldo mínimo 1.100 creo está ahora, pues tomar un 10%, que sería en ese caso 110, y eso pagártelo, o sea, cuando llega tu saldo, agarras esos 110 y te los pagas a ti primero. O sea, ¿cómo te los pagas a ti? O sea, te los ahorras, te los guardas, etcétera, y esto va a estar destinado pues a crear unos activos en el futuro. Y de ahí recién gestionas todos tus pagos. Es una forma práctica de poder ahorrar, por llamarlo así, desde esta perspectiva de que el ahorro va primero, ¿no? Tu pago a ti va primero. Porque lamentablemente, como decíamos antes, pues la gente llega el pago y después paga todos sus gastos. Y si es que sobra algo, pues ahorro para mí, ¿no? Lo malo es que cuando haces esta perspectiva, lamentablemente a veces no sobra. No sobra casi nunca en realidad, ¿no? O sobra muy poco. Entonces, al hacer la otra perspectiva, pues vas a ir ahorrando, aunque sea pocos, pero eso te va a servir. Y estos ahorros del pago que te pagas a ti primero no se tocan absolutamente para nada, ¿no? Absolutamente para nada, porque esto de aquí está destinado a crear un negocio o invertir. Algo para eso sí, para eso sí o sí. Otras cosas, pues, el tema de las deudas, ¿no? Mira, este consejo puede ser un poco controversial. Ya, creo que lo podemos analizar más a fondo en el futuro, en otro podcast. Pero yo, o sea, al menos si tú estás súper endeudado en algo, si estás súper endeudado en algo bancario, que ha sido, pues, a sola firma, por llamarlo así, literal. Entonces, yo te recomendaría que dejes de pagarlo, por ahora, ¿no? Porque suena un poco fuerte, pero lamentablemente a veces uno toma como prioridad los bancos, ¿no? Por desconocimiento también. Por desconocimiento también toma como prioridad el pago a los bancos y estás cuidando tus propios intereses, por llamarlo así, incluso de salud, ¿no? Incluso de salud, ya no puedes pagar nada, no puedes comer bien. He visto personas que están comiendo sopitas, ¿cómo se llaman esas sopitas? Maruchan, ajinomen, no sé qué cosas. Ya, sí, sí, sí. Para ahorrar dinero para pagar al banco, o sea, digo, pero pues, al final, ¿qué va? Porque digo, no, o sea, hay que analizar eso, ¿no? Obviamente es un poquito analizable, se tiene que ver con pinzas, pero en lo general, para la mayoría de personas que han sacado una tarjeta, por ejemplo, tarjeta de crédito que no tiene ningún aval, esas tarjetas, casi siempre nos saca y así con garantía. Pero si ha sido una tarjeta normal y pues te has recontraendeudado y tienes que pagar 5 veces lo que debes, no tiene sentido que los pagues por ahora y pues capacitarse un poco en estos conceptos también, ¿no? Y ese dinero pues que ahorras, obviamente es cuando todo es para el fin de crear nuevos ingresos. No es que dejo de pagar y ya, ¿no? Y ya tengo más platita para gastar por ahí en las cervezas y comprarme golosinas, ¿no? No, la verdad, es que lamentablemente eso sí, no se va en el tema. Otro tip muy importante, pues invertir en la educación, ¿no? Justo, por ejemplo, esos ahorros que te puedes tener, inviértelos en educación financiera, buscar una asesoría, ¿no? Justo ahí, como comentabas, pues tenemos ahí un servicio nosotros de diagnóstico financiero completamente gratuito en 30 minutos, que podemos ver tu caso uno a uno y pues ahí podemos asesorarte, ¿no? Y darte de manera gratuita y Sí, ofrecerte unos servicios también que te podemos ayudar, ¿no? y más en eso, y perdona que te corte, es justo el buscar educación. Ahí sí con alerta, no es buscar educación y unirte a la universidad, o sea, no digo que esté mal, o unirte a un instituto, sino buscar educarte en un tema, porque ahora lo veo con el tema del tiempo, porque todos sabemos que con la tecnología, con las inteligencias artificiales, yo más al ser programador, veo cómo se actualiza en cada momento el tema de la tecnología y cómo va delegando o cambiando algunos puestos de trabajo que anteriormente eran, digamos, realizados por personas, hasta la misma información, pero lo que voy es, trata de ir directamente por pagar por la educación más actualizada, más rápida y más precisa en ese caso. No siempre es la universidad, si tú tal vez quieres ir por esa vía.
está bien, pero la recomendación tal vez, o añadiendo lo que José está diciendo, es que veas un curso de una persona que ya tiene los resultados, que ya está haciendo lo que tú quieres, o que de verdad te puede dar esos resultados que tú estás buscando. Y si no lo sabes, pues invierte en poder buscar dónde poder encontrar a esas personas o a esos cursos que de verdad te pueden dar los resultados que tú estás buscando. Recuerda, siempre es mejor invertir el dinero que tú tienes por el tiempo que te va a ahorrar al final y que eso va a impactar en lo que tú puedas generar más adelante, que, no sé, tirarte 5 años de estudio por una carrera que al final es un conocimiento que se va a ir depreciando, porque el conocimiento también, por el tiempo que se está dando, se va depreciando. Sí, Bruno, ¿no? En la universidad es algo muy bueno si quieres estudiar algo que, pues, lamentablemente necesite ir ahí, ¿no? Por ejemplo, medicina, ¿no? O sea, uno no puede estudiar medicina, pues, por Virtual, ahora al menos, ¿no? Al menos por ahora al menos, ¿no? por En ahora. futuro estoy seguro que sí, pero por ahora al menos no, no se puede estudiar, pues, ¿no? Online, ¿no? Al menos por cuenta propia. Pero si no es eso, o alguna carrera por ahí, ¿no? No sé, cualquier cosa de la ciencia de la salud, o abogacía, por ejemplo, que pues también es ir, ¿no? A la universidad. De verdad, estudien en lo que es Internet, como dice aquí Bruno. Hay muy buenas plataformas con personas que tienen resultados, que te ofrecen sintetizado todo lo que vas a aprender en la universidad en muy corto tiempo. Y yo te lo digo de experiencia, yo estudié administración de empresas, por ejemplo, en la universidad 5 años, y todo eso, todo lo que aprendí ahí, literal, más del 90% no sirve de prácticamente nada ya, porque es conocimiento muy antiguo, ¿no? Yo recuerdo que estudiaba ciencias de la administración, de Chavenato, que no sé, creo que es de hace 30 40 años. Entonces, tú, cuando sales a la cancha, pues te das cuenta de que esas cosas ya ahorita fueron, ¿no? Por ejemplo, inteligencia artificial, tantas cosas que están surgiendo en esto, en marketing, en lo que es innovación, en lo que es este diseño, etcétera. Pues la verdad, programación, tal como dices, ¿no? Ingeniería de software y otras cositas, pues la verdad es muy, muy, muy importante estudiarlas mejor fuera de. No es un consejo, igualmente si quieres ir a la universidad, pues es tu camino, ¿no? Pero al final te vas a dar cuenta de las cosas, como ya las estamos viviendo muchos de nosotros hoy. Claro. Y un último tip adicional. Y pues un último tip, último tip, más que todo, es que establezcas una meta financiera. Las metas son muy importantes, debería ser el primer tip, ¿no? Y lo más importante, ¿no? Es establecer esta meta, ¿no? Porque lamentablemente si uno no tiene objetivos, pues ahorra por ahorrar, como les digo, ni siquiera tiene un objetivo de ahorro, ¿no? Establecer una meta financiera, por ejemplo, para fin de año quieres tener tanto dinero ahorrado con un fin que sea para comprar un activo, ¿no? Como dice Bruno, inclusive comprarme, no sé, para fin de año, para comprarme, no sé, cotillón y revenderlo, ¿no? Qué sé yo, para año nuevo. Algo, porque de verdad es verlo en el negocio. Lamentablemente la gente dice, sí, voy a ahorrar para fin de año para irme a la fiesta de año nuevo, ¿no? Te hagan 3.000 soles. Alquilar la casa con Alquilar piscina. la casa, o sea, esto de verdad no tiene sentido, chicos. Yo sé que suena un poquito, lo que aburrido estos consejos, pero a la larga va a ser muy redituable porque es un pequeño sacrificio. O sea, parece pequeño, parece largo, no decirte que hagas esto por, no sé, 5 años, qué sé yo, 8 años, 10 años, pero estoy seguro que muchos de los que están escuchando este podcast recuerdan 10 años o 8 años o 5 años como si fueran ayer prácticamente. Ya pasan en un pestañeo. Igual van a pasar en el futuro, pero te vas a dar cuenta que vas a estar en otro nivel, ¿no? En otro nivel financiero, en otro nivel de mentalidad y pues en algo que en ese momento sí vas a poder disfrutar de esas comodidades. Solamente hay que retrasarlas un poco nada más, para que después puedas vivir estas comodidades como un día a día, por llamarlo así, ¿no? Como cuando tú desees. No tal como comentaba Bruno, ¿no? Que hay personas que están ahí ahorrando todo un año para pasarse unas vacaciones ahí, no sé, en el Caribe, en Máncora, etcétera, y después estás otro año pagando, ¿no? Sí, Entonces, sí, eso, o sea, aparentar una semana para que después estés un año encerrado en un trabajo que no quieres, no tiene sentido. o los conciertos. Hubo una época donde yo veía todo. Yo de verdad decía, ¿cómo de dónde sale para poder ir a cada concierto? Era concierto tras concierto y uno veía los estados de WhatsApp de las entradas que compraba. Bueno, es un tema aparte. Sí, pues Bueno, sí, muchas gracias, José. Creo que sí, yo como último tip diría, aprendan a vender, porque es la única forma de generar más dinero. O sea, en sí, sí, de ley. Y si no saben, recuerden que en Internet hay muchos cursos más especializados y practicar ventas, escogiendo un producto, es, creo, no hay pierde. ¿Sí o no, José? En aprender a vender. claro que sí. Justo decía un mentor mío, si aprendes a vender, nunca serás pobre, dice, ¿no? Porque la venta es
la principal habilidad que te va a distinguir cuando estés en el camino a la riqueza. La venta, bueno, pues no, venta, copywriting, coaching y el tema de lo que es la mentalidad es lo que te va a distinguir. La venta sí o sí es crítica, es clave, te vas a vender siempre, así no quieras hacernos caso en nada y sigas con tu vida, pues cuando vayas a buscar un trabajo te tienes que vender, pues, ¿no? O si no sabes venderte tú mismo para que te contraten, imagínate cómo vas a seguir creciendo, ¿no? Es súper, súper importante, chicos, aprendan a vender, a venderse. Muy bien. Muy bien, pues hemos llegado hasta el final de este podcast. Espero que les haya podido servir de mucho. Les invito a que puedan escucharlo cuantas veces sea necesario si algo no les está quedando muy claro. Y si quieren ir más a fondo todavía, recuerden que en la parte de abajo estaría dejando en los comentarios los contactos de José para que pueda José asesorarlos ustedes, independientemente de que estén en Lima o en alguna otra ciudad de Perú o si están escuchándonos desde Ecuador, Colombia, Chile, México o a nivel Latinoamérica, José va a poder ayudarlos mediante Internet. José, ¿nos dejas sus redes, por favor? Claro que sí, no pueden encontrarme en Instagram como arroba k-malki, k-mallq, de queso, QUI, k-malki, o en Facebook como José Malki Ruiz. Como ya les comenté, estamos ofreciendo servicios de 30 minutos de diagnóstico financiero totalmente gratuito para poder asesorarte vía Zoom en cualquier parte del mundo, ¿no? Ya estamos con la virtualidad, así que chicos, que sean lo estén, las finanzas y los principios siempre son los mismos, así que contáctame al interno. Perfecto, mis compas. Por mí ha sido un placer tenerlos acá, tenerte a ti, José. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más. Recuerda que puedes encontrarme a mí en LinkedIn como Bruno Guerra y también puedes encontrarme en Instagram como bruno.grs. Y nos vemos. Cuídense.